2024 es año electoral, es decir que la política va a estar en primer plano. Algunos escucharán eso y mirarán los meses próximos con expectativa, otros seguramente ya estén suspirando. La diferencia en las reacciones puede radicar en qué asocian con política. Piensan en intercambio de ideas, en reflexión con otros sobre el futuro, en discusiones bien argumentadas sobre cuál es la mejor manera para lograr cambios positivos para la gente, o en cambio la asocian el mundo político con los ataques entre candidatos, con descalificaciones en redes sociales, con polarización, con jingles, con pauta publicitaria omnipresente. Vamos a tomar este tema para una nueva mesa de filósofos. La pregunta es, ¿podemos encontrar el camino de nuevo hacia un diálogo político significativo? ¿Hay que recuperar el sentido de la política? ¿Todavía tiene sentido? ¿O la realidad actual individualista va por otro lado? Sobre esto vamos a conversar como siempre con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, profesor en la Universidad Católica, coordinador de la mesa de filósofos. ¿Cómo anda, Miguel? Muy bien, muy buenos días y bueno, feliz de reencontrarnos en este tranquilo enero. Sí. Aparte después de un año en que vos anduviste de arriba abajo a sin full, parar. No sé si viniste a alguna mesa acá presencial, no me acuerdo del año pasado. Sí, pero pocas. ¿Me echamos alguna? Sí, alguna. Si no, ahí donde te encontrabas un hueco, sí. Por ahí metimos. Bueno, pero en este año te tenemos acá en el estudio y también en el estudio Fernanda Díaz, profesora del Instituto de Filosofía de la UDELAR, magíster y doctoranda en Filosofía Contemporánea. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida de regreso, que también hace un tiempito que no te teníamos. Sí, es cierto. Ya no recuerdo el último tema. Sí. Y bueno, además por Zoom, un debut en la mesa de filósofos. Héctor Insaurralde, profesor de filosofía, licenciado en ciencias políticas. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes. Empiezo así, capaz haciendo algo muy básico como para entrar a la llena, que sería, capaz que hay que definir la política para entrar en esto. ¿Cómo la ven? ¿Qué decís vos, Miguel? Como prefieran. Para escuchar a Héctor necesito, ¿no? Sí, quizás sí, capaz que Fernanda te pido también que te pongas los auriculares para escuchar a Héctor. Perdón que no se lo dije antes de empezar, no hubiera sido importante, pero se me pasa el detalle. Pero Miguel, entonces, hacemos una introducción a la política, desde este ángulo, ¿no? De la filosofía. Bueno, justamente más de esto saben ellos dos, así que yo en realidad puedo abrir ventanitas, ¿no? Y de hecho, algunas de las cosas que a mí me parece interesante es que en Uruguay tenemos esos reduccionismos de reducir, por ejemplo, lo público a lo estatal, ¿no? O sea, no distinguimos qué es la esfera pública, ¿no? Cuál es el lugar de lo público. Una reducción de la política a la política partidaria, ¿no? Hay como muchos... Hay que hacer constantemente esa distinción porque si no pareciera que está... O cuando uno dice uno tiene que entrar sí o sí en política, parecería que tiene que entrar en política partidaria, ¿no? Entonces ahí es donde hay distinciones importantes que hacer. Y es verdad que por lo menos una autora que a mí me gustó mucho y con la que vengo también como leyendo y tratando de hacerla llegar a un nivel divulgativo, porque he tenido intuiciones interesantes, es Hannah Arendt, que a mí me parece interesante, no en la obra que últimamente he citado, sino en una más grande que es Los orígenes del totalitarismo. Ella habla de cómo se prepara una sociedad totalitaria. Y es interesante porque ella en aquellos años, estudiando los totalitarismos, habla del individualismo, y de cómo cuando deja de existir un mundo común y donde cada uno está encerrado, digamos, en solo sus intereses, sus seguridades y su bienestar, prepara el terreno para el olvido de aquello que es lo público y que es en lo que tenemos que entrar todos para construir un mundo juntos, ¿no? Hannah Arendt, autora, sobre todo mediados del siglo pasado, digamos. Sí, es conocida por su obra, la más conocida de divulgación es la tesis de la banalidad del mal, que el libro es Eichmann en Jerusalén, que se ha banalizado también la tesis, ¿no? Bastante, pero creo que es interesante toda su obra y está siendo redescubierta, toda su obra de análisis. Como ella no se consideraba filósofa, no le gustaba, más bien se consideraba una mujer dedicada a la teoría política, pero que tiene algunas cosas que ya quedaron atrás por su tiempo, pero otras que son como que cobran gran actualidad hoy, ¿no? Y que es interesante volver a ella. Pero creo que es interesante tu pregunta de, bueno, volver, y capaz que podemos hacer como una primera pasada, ¿no? De qué entendemos por política para salir un poquito de esa caricatura o de esa chatura en la que solemos mirarlo todo, ¿no? En Uruguay, que además
a veces la vida política parece casi una especie de religión sustituta, donde aparecen toda clase de fenómenos extraños, ¿no? Desde esto que tú mencionabas, ¿no? No solo de la polarización, sino del fanatismo, de la irracionalidad, de una cuestión que se queda en la pura emotividad, donde los propios actores políticos... No diría que es un fenómeno puramente uruguayo, ¿no? No, claro, por todos lados, eso está pasando por todos lados. Hay una crisis y por eso creo que es interesante volver a preguntarnos cuál es el sentido, cuál es el valor de que haya política y en qué sentido tiene que haber política, ¿no? También en días de descreimiento. Capaz que descreimiento a los partidos más que a la política, pero ahí entonces hay que seguir haciendo esa diferenciación. Vos, Fernando, ¿por dónde vas? Esta primera introducción. Sí, bueno, algunas distinciones que ofrece la filosofía política me parece que pueden ser útiles para este análisis. Una de ellas es la distinción entre la política y lo político. La política como la gestión de las diferencias en una vida en común, una resolución de conflictos pacífica, es decir, el fin de la política como gestión de lo público es el bien común, es decir, la posibilidad de convivir pacíficamente con las otras personas que nos rodean, es decir, hacer posible la vida en sociedad. La gestión de las diferencias, eso me parece súper interesante. Luego, lo político refiere más a la sustancia de la política. ¿Qué características tiene esa dimensión del ser humano? Tiene que ver con el acuerdo, tiene que ver con un conflicto que es insuperable y que no se puede resolver definitivamente. Es decir, tenemos que asumir que somos sujetos con intereses irreconciliables y gestionar esas diferencias, o es posible llegar a acuerdos. ¿Y qué implica eso? Entonces, una de las visiones sobre la política es la que recoge Hannah Arendt, que es una neoaristotélica. Su ideal sobre qué sea la política la encontramos en Aristóteles, en la Grecia antigua, y esa política hoy en día no tiene ningún sentido, porque no tenemos la polis, que es la que le daba referencia a esas sociedades griegas para identificar qué era el bien común. Es decir, si la ética era el arte de la buena vida, de encontrar el mejor modo de vivir como seres humanos, la política es la mejor forma, el arte de entender la forma de vivir como ciudadanos, es decir, la mejor forma de vivir con otros. Como tenemos una pérdida de esa referencia de la polis, que ya había ocurrido en la misma Grecia, ¿no? Los estoicos pasaron por esa situación, la pérdida de la polis. ¿A qué te referís con la pérdida de la polis? Es decir, la pérdida de la referencia de lo común, de encontrar un espacio público en donde nos identifiquemos con los intereses de las otras personas. Hoy en día la multiplicidad, ya desde la modernidad, ¿verdad?, pero las sociedades contemporáneas tienen un nivel de complejidad que es muy difícil encontrar intereses compartidos. Si no nos proponemos como objetivo reconstruir esa base, difícilmente la política pueda tener ese sentido que se le daba tradicionalmente. Y allí cabría volver a preguntar por qué importa la política. ¿Debemos o es importante hacer el esfuerzo de recuperar el sentido de la política? Para los griegos, alguien que no se ocupaba de las cuestiones públicas era un idiotez. De allí viene el término idiota. Alguien que no se ocupa de lo público. Solo un dios o una bestia no estaría interesado en la cuestión pública. Y hoy Miguel hacía la distinción de lo público y lo estatal. Cuando vos hablás de lo público, ¿a qué te referís? Bueno, a partir de la modernidad se ha identificado lo público con lo estatal, y la política, y comparto con Miguel, ha caído en un reduccionismo en donde se le identifica con lo estatal. Pero hoy en día tenemos que pensar en otros movimientos, en otras formas de organización social que también refieren a lo público y que tienen incidencia en las cuestiones compartidas. El riesgo mayor que corremos
no es solamente el totalitarismo como lo identifica Hannah Arendt, sino otras modalidades mucho más sutiles de antipolítica. Es decir, para quienes, una vez hecha la pregunta acerca de si vale la pena ocuparnos de la cuestión pública, si vale la pena de tratar de construir o reconstruir una base común, estar advertidos de esos riesgos. Cosas más sutiles, como por ejemplo, pretender que hay espacios que no están atravesados por la política o por lo político y que el conflicto debe quedar afuera. Hace un rato escuchaba parte de la tertulia que se hablaba con respecto a la elección, ¿no? En el Poder Judicial o a la elección de los cargos en empresas públicas, si eso tiene que seguir un criterio técnico o tiene que seguir un criterio político. Bueno, pretender que algo que refiere a la sociedad no esté atravesado por la política es una forma de minar la política, de negarla, es una forma de antipolítica. Entonces reitero, si entendemos la política como la gestión de la diferencia en sociedades que son complejas, diversas, ya el término plural es más conflictivo y nos lleva a discusiones más difíciles en filosofía, pero en donde hay intereses diversos. Si eso es importante, tenemos que estar advertidos sobre cualquier intento de negarla. Héctor, ¿vos por dónde vas en esta primera parte así de más introductoria sobre qué es la política o qué entendemos por política, no lo diferente entre la política y lo político? Me parece central rescatar en Arendt el valor de la política como una actividad que tiene como principal función el servir para construir identidad, que sea un espacio de encuentro entre los iguales en el sentido de ciudadanos, pero ciudadanos que somos totalmente plurales o distintos, y que las acciones políticas tienen que tender a permitirnos realizarnos en el espacio público. Para poder realizarnos en el espacio público, construir identidad, en Uruguay tenemos un gran desafío, donde se ha reducido la política a la actividad de los políticos por todo el peso de la historia de la política en el Uruguay, donde el Uruguay está fuertemente partidizado, donde la consolidación del Estado uruguayo es por medio y gracias a la acción de los partidos políticos. Entonces, los ciudadanos de a pie hemos quedado un poco relegados a la vivencia de las democracias representativas, donde nos sentimos ciudadanos solamente cuando vamos a efectuar nuestro voto y no nos damos cuenta de la importancia que tiene para crear nuestra identidad subjetiva, individual, pero colectiva y plural, la política como una acción de un espacio donde yo pueda actuar, generar algo nuevo y también donde pueda yo manifestar y lograr realizar y desarrollar todo lo que está en potencia como posibilidad de ser dentro de mí, dentro de nosotros. Entonces, en Uruguay tenemos ese gran desafío histórico, que es la partidización, vivir la democracia como representativa solamente y dejar de lado o esporádicamente la democracia directa, donde nos juntamos con otros, donde tenemos que a veces recolectar firmas, invertir tiempo, llegar a acuerdos, tomar decisiones, buscar incluso espacios de contexto físico. Cada vez más, incluso en este momento, yo no estoy compartiendo el espacio físico con ustedes para reflexionar. Entonces, tenemos una multiplicidad de obstáculos o de desafíos para la realización y la construcción de nuestras identidades desde la política. Tomo algo que decías vos, Fernanda, para seguir explorando, como dijiste vos, Miguel, abriendo ventanas, fue que dijiste una cosa así. Decías el tema de lo de la polis, ¿no? Como esa falta de espacios públicos, que también o espacios en común que decía Héctor. No sé si necesariamente hablas de espacios físicos, pero es algo que se ve hoy en el plano cultural, como está todo hiper fragmentado. Muchas veces te juntás con gente y de repente miran pila de películas los dos, miran pila de series los dos, leen, qué sé yo, y te das cuenta que no miran lo mismo, ¿no? Cuando antes todos hablaban de la novela de las 9 o qué sé yo. Como que hoy ese espacio de cosas en común se está perdiendo y está abierto. Acá voy a robarle a un comunicador argentino que se llama Tomás Rebord,
que lo vi en el teatro del año pasado, en el Teatro Estela, y él decía, con la influencia ahora que se viene la inteligencia artificial, se abre la posibilidad de que vos prendas una plataforma y le digas quiero ver una serie de esto, de otro, y te lo genere en el momento, entonces ya perdamos totalmente la cosa común con el otro, porque cada uno vería lo que quiere ver. Y él lo alertaba como sobre el riesgo de que sucediera eso. Eso es un extremo que no está sucediendo hoy, pero es cierto que ya hay una pérdida de lo común. Ya capaz que no está la canción que conocemos todos, cada vez se pierde más eso, ¿no? Los espacios no tienen por qué ser geográficos, ¿no? Perdón, que te corté. No, pero cortame porque ya estaba. No, en realidad dando vueltas sobre lo no mismo. se trata solo de espacios geográficos, se trata de espacios simbólicos. Hay un filósofo, Sunstein, que justamente hablando de los medios, de los más media y de la diferencia, digamos, en las formas de comunicación contemporáneas, hace una reflexión que nos conduce a una paradoja, porque durante décadas hicimos una fuerte crítica y un cuestionamiento a los más media, cómo conformaban la opinión pública y cómo trabajaban en ese sentido, y se identificaba esa conformación de la opinión pública con tendencias homogeneizantes y dominadoras, y sin embargo hoy en día reclamamos algo similar o parecido que tenía ese trasfondo, ¿no?, de los más media, porque en la diversidad y en la fragmentación contemporánea, si bien hay algunas interpretaciones que dicen que esa fragmentación da lugar a mayor libertad, porque tenemos la posibilidad de diversificar el acceso a la información y conocer distintas modalidades de... Hay algo para todo el mundo, digamos. Sin embargo, hay una pérdida de esa base común. ¿Cuán auténtica era esa base común? Sin duda que era muy, muy cuestionable, pero es cierto que estamos ante esa paradoja, ¿no? Los espacios comunes pueden, digamos, nosotros podemos aspirar a la conformación de una base política comprensiva, es decir, muy compleja, o podemos aspirar a mínimos que sea posible acordar sobre el funcionamiento de la dimensión política. Es decir, no es necesario estar de acuerdo en todos los aspectos. Sin embargo, tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en lo que comentaban recién sobre el funcionamiento de las instituciones que van a organizar la política, es decir, que van a gestionar la diferencia. Y allí el problema de la democracia representativa, de cómo nos ha distanciado a la ciudadanía de la política, de la dimensión política, creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque parte de la pérdida de lo común tiene que ver con eso. No sé cuál es el alcance de las afirmaciones del artículo, pero en un momento, en el artículo que escribió Miguel, él plantea que el hombre masa o el hombre trabajador, es decir, la reproducción de esas formas de vida, es decir, cuando estamos más sujetos o sometidos a ciertas prácticas culturales homogéneas o dedicados mayormente al trabajo, si las personas tienen que trabajar 10, 12 horas, dice, eso genera, que la pérdida de lo común, decías tú, nos lleva a eso. No sé cuál es la relación causal, eso lo podrás explicar tú, pero sin duda estamos, los sujetos contemporáneos, a quien nos está escuchando, ¿no?, y se pregunta, pero ¿por qué me tengo que ocupar de las cuestiones políticas? Si las 24 horas del día los tengo dedicados a trabajar mayormente, a lo que se me exige en cuanto a los imperativos del ocio que tengo que tener, el cuidado de la familia, es decir, el cuidado físico, de la salud. Tenemos tantos frentes que tenemos de los que tenemos que ocuparnos, que la dimensión política parece perder lugar preponderante. Entonces parecería ser que es una opción más de vida para algunos, ¿no? Por ejemplo, para quienes se dedican a la militancia política, ya sea partidaria, en sindicatos, etcétera. Cuando en realidad no debería ser así, porque para sostener, si es que queremos, o sea, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad y qué forma de organización queremos tener? ¿Queremos seguir viviendo
democráticamente, bueno, entonces tenemos que repensar cuál es el valor de que la ciudadanía esté interesada y ocupada en la participación pública. Miguel, ¿cuáles son los riesgos de eso? Miguel, perdón, Fernando hacía referencia en un artículo que escribiste en la revista Diálogo Político, ¿no? Sí, en la revista Diálogo Político. Sí, es una síntesis sobre algunas ideas de Arendt, tratando un poco de llevarlas a algunas preguntas del hoy. A mí una cosa que me parece muy interesante, y ella no conoció las redes sociales, es lo que le preocupaba a Arendt, estamos hablando de mediados del siglo XX, la confusión entre lo público y lo privado, y cómo esas fronteras empezaban a diluirse. Cuando, dice ella, lo que entiende es que cuando las cosas de la vida privada toman protagonismo en la discusión pública, se deja de discutir y de pensar en aquellas cosas que son relevantes para todos y no solo para vos o para mí o para aquel. Es decir, cuando lo social se come lo político, cuando lo individual, lo personal se come lo político, que me parece que más allá de los planteos de ella es interesante ver hoy como, por ejemplo, en las discusiones muchas veces yo veo algunos tweet, por ejemplo, otra vez a Bruno Gili, que decía, está todo el mundo discutiendo sobre esto, cuando en realidad de repente en el país los temas que más nos deberían preocupar, ¿no? Y ahí, bueno, ¿a quién le debería preocupar esto o aquello que sí nos impacta más a largo plazo o que impacta más sobre la totalidad y cómo nos debería importar? Y que de repente, muchas veces, incluso porque tiene más rédito en redes, los propios actores políticos entran en cuestiones que tienen que ver más con lo privado, con las cuestiones más como cotidianas, y no entrar en una visión de un horizonte más ancho que obviamente tal vez no interesa porque, como bien decís, estoy demasiado ocupado en pensar cosas que tienen que ver mucho más con el interés privado que con el interés público, pero entiendo la complejidad que plantea Fernanda cuando dice, bueno, claro, pero el tema es que hoy no contamos, y la modernidad lo ha complejizado, con un ideal común, de bien común. Y por lo tanto eso genera tensiones, pero también apatías, de que bueno, que se encarguen otros, yo me voy a ocupar de lo mío. Y entonces ese individualismo que ya Arendt veía como preocupante, es que justamente a mí, digamos, ella también es cierto esta idea que ella tiene de lo griego, ¿no? De que para Aristóteles la concordia, la amistad cívica era que si bien no todos somos amigos en el sentido afectivo de que vamos a ir a tomar algo juntos, sino de que a mí me tiene que preocupar el destino del tuyo y de ella y de los tuyos, porque es también el mío, porque esa es la idea de Polis, ¿no? De que lo que nos daña en común también me daña a mí en lo particular, con lo cual yo tengo que colaborar con esa construcción. Y ella distingue también, claro, ahí hay unas distinciones que son más complejas en el libro La condición humana, que es más filosófico de todos los otros que son, si bien en todos tiene un componente filosófico, este es como mucho más denso en antropología. Ella distingue, ¿no? Lo que es, digamos, la vida del trabajo, ¿no? Como trabajo en sí mismo y el alejamiento de aquello que nos compete a todos. Por eso me parece a mí interesante también el tema de la libertad que ella plantea, justamente la libertad política, que tiene que ver con, de algún modo, hasta dónde nosotros podemos traer una acción nueva, digamos, que cambie, una novedad en el mundo, y ahí es donde irrumpe para ella lo político. Es decir, cuando hay algo que transforma, que cambia. Y el tema es que no todo el mundo está dispuesto a eso, y una cosa que ella entraba a ver ya en crítica a las ciencias sociales era también el determinismo que hay, a veces que hay todavía hoy, con las encuestas y los números, y es como si a veces aceptamos como una suerte de visión fatalista de que las cosas van en una dirección y no pensamos que podemos hacer cambios. Es decir, que digamos que ese lugar común es un lugar para discutir realmente si queremos ir en una dirección o en otra, y a veces caemos en cierto determinismo. Y abro otro paréntesis que es para otro programa, pero es lo de inteligencia artificial que mencionó Fernanda también, y es, mucha gente hoy acepta de modo determinista la inteligencia artificial y sus usos como, bueno, pero esto es lo que se da, es lo que se viene. Pero ¿quién gobierna esto? Hay temas de discusión, de regulación, pero el tema es, ¿esto es una decisión de las grandes corporaciones y de actores políticos puntuales? ¿O esto es una discusión de toda la sociedad, de cómo queremos gestionar la inteligencia artificial? Por ejemplo, que afecta a todos los aspectos de la vida, porque no es que afecta a algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos involucramos? Y hasta dónde nos involucramos con la discusión cuando a veces asumimos que los temas demasiado técnicos en sociedades complejas no son para todos, y entonces parecería que ahí la ciudadanía no tiene que opinar porque en realidad son temas para expertos. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el lugar del experto? Y esto es un tema en la política clásica, ¿no? ¿Hasta dónde está la ciencia, la expertise, pero también la participación pública en las decisiones que afectan a todos, y la discusión sobre si los que tienen que participar siendo una mayoría son ignorantes, pueden tomar malas decisiones? Esto desde Platón, ¿no? O sea, es una tensión en la historia de la filosofía política, es decir,
cómo, quiénes y de qué manera se toman las decisiones en lo que afecta a todos. Es un tema que no lo cerramos en un programa, obviamente, porque no lo ha cerrado la filosofía política. Es un tema de tensiones, pero creo que está bueno verlo. Y creo que es un poco la idea de estos programas, de que a veces son como grandes introducciones, ¿no? Como verlo, hacerme la pregunta, ¿no? Que sí, a veces... a respuesta no vamos a llegar acá. Claro, bueno. Difícilmente. Sí, es difícil. Pero por lo menos a generar preguntas. Algunas cosas que vienen surgiendo en esta charla, corréjanme si me equivoco, ¿no? Pero por un lado aparece la democracia representativa, que siempre la destacamos como algo tan importante, como algo que tiene un aspecto negativo, quizás, que es como que nos aleja un poco de lo político, decías vos, Fernanda, ¿no? Por lo menos en una modalidad... Héctor también lo decía, ¿no? Claro. De que nos quedamos con el ir y votar y después nos olvidamos, quizás. Y capaz que eso también tiene que ver con la vida. Hemos hablado en otras ocasiones, Miguel, acá de la aceleración, acá capaz que Arendt va más por el consumismo, ¿no? Que si Arendt hablaba de consumismo, no sé, hace cuántos, 50 años. Nosotros, sí. Me parece que muchos de los temas que hablaba hoy en día están agudizados. Agudizados, ya estamos mucho más allá, ¿no? O sea, sí. Decías vos, Fernanda, también creo que decías imperativos, pero tenés que cocinar, hacer las compras, ir al gimnasio, todo tiene que estar bien, ¿no? Y después, ¿en qué momento me voy a poner a pensar en los asuntos de fondo? Pero creo que quedaba colgando una cosa, que lo han ido como dando a entender, pero no sé si lo dijimos explícitamente, que está como la sensación de que si no le prestamos atención a esto, esta democracia también se puede terminar, ¿no? Entiendo, vos decías antipolítica, Fernanda. Exacto. Vos, Miguel, hacías referencia a Arendt y los totalitarismos. Héctor, vos vas también por ahí, como esa sensación de si no le damos más sentido a la política, más valor, también apareció esa palabra, vamos con el riesgo de que lo que tenemos, que tiene sus problemas pero tiene sus cosas positivas, se nos rompa. Tal cual. Si solamente lo único que nos mueve, nos motiva, nos lleva a actuar es cuando se pone en juego nuestras necesidades. Si lo único que nos interesa diariamente es con quién dejamos al gurichico, si llego a fin de mes o no, si tengo plata para esto, para lo otro, es decir, si todas nuestras preocupaciones se reducen a lo económico y no nos damos cuenta que lo económico tiene un trasfondo político, tenemos un gran problema, porque también nuestras necesidades se terminan reduciendo a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es algo totalmente único, en que no puede nuestro cuerpo conectarnos con otros cuerpos, con otros sentires. Entonces también nuestro cuerpo, nuestras necesidades, tienen que ser cuestionadas. Tenemos que animarnos a jirafiarnos, es decir, a levantar el cuello, a estirar el cuello, a mirar el horizonte y darnos cuenta que más allá de nuestras necesidades privadas, que son muy importantes y que necesitamos, esas necesidades también se conectan con otras necesidades y preocupaciones que tienen que tener un espacio en común para trabajar temas en común. Porque nuestras necesidades privadas lo que han hecho es justamente fragmentarnos cada vez más, relegar nuestras posibilidades de actuar, de decidir, de pensar por nosotros mismos. Cada vez más los pesos de las ideologías, de un conjunto de conocimientos o de ideas que ya nos dicen cómo actuar y cómo tener determinada resolución de problemas cuando se presentan esos problemas, nos acostumbran a que nosotros hemos dejado de pensar por nosotros mismos. Como que cada vez más estamos dentro de una caja que se vuelve cada vez más individual y que no nos permite darnos cuenta de que necesitamos de vivir el mundo en común que nos devuelva un marco temporal común. Cada uno de nosotros estamos en nuestras microhistorias y no nos damos cuenta que la historia universal sigue haciéndose y nosotros tenemos un lugar en esa historia universal, pero la estamos relegando representativamente en base a nuestras necesidades privadas. Que también necesitamos un mundo en común que tiene un contexto físico. La historia pasa, la vida se da. Ahora, ¿qué hago yo hoy por la vida de los otros y por mi vida? También el mundo en común necesita marcos de referencia. Hay discusiones del derecho, de leyes, de las instituciones. ¿Yo participo en esa discusión? ¿Me atrevo a pensar y a pensar el Uruguay o el mundo que quiero? ¿Las instituciones que quiero? ¿O directamente me relego a un segundo plano? A solamente a ser un actor de reparto de la historia universal y no darme cuenta del protagonismo que tengo junto con los otros, a pesar de esas diferencias.
Y el mundo en común claramente nos conecta y también nos separa. Es una necesidad de conectar con los otros para darme cuenta qué soy y quién es lo que no soy o lo que no quiero ser. Pero a pesar de esa diferencia estoy dispuesto a convivir con el otro y a llegar a determinados consensos que superen las necesidades corporales subjetivas que tengo. Ahí, Héctor, y ahora lo dejo planteado y hacemos una pausa, pero Héctor, decías algo un cuestionamiento que se puede hacer a eso, que es que quizás suena ideal para algunas personas, ¿no? Es decir, bueno, dejo mis necesidades de lado y pienso más a futuro cuando hay que quizás está corriendo atrás llegar a fin de mes o está muy preocupado por... Quizás cuando hablamos de imperativos hay de todo, ¿no? Hay algunos más o menos importantes. Suena como una exigencia muy fuerte para el individuo como tal. Y creo que esto es mucho más amplio y tiene que ver con las motivaciones que estamos dispuestos a valorar y cuáles a cuestionar en una sociedad que queremos que se dirija o que viva pacíficamente. Es decir, la pregunta sería, bueno, esas motivaciones individualistas, ¿no? Que algunas tienen que ver con la sobrevivencia, ¿no? Cuando uno piensa en cómo conseguir cotidianamente lo necesario para poder alimentar a la familia, está ya en un plano de lo básico, ¿no? Pero cuando estamos en un sistema en que esas motivaciones son necesarias para reproducirse a sí mismo, que las personas tengan cierto nivel de consumo, que identifiquen el bienestar material con la felicidad, con lo bueno, que tengan cierto nivel de disfrute y que identifiquen eso con la independencia y la autonomía, bueno, si esas motivaciones no son compatibles con la vida pública, con la política, bueno, tal vez tengamos que llevar el cuestionamiento a un nivel mucho más radical. Y sí, capaz que después del corte hablar sobre la relación con el poder. Lo dejamos planteado y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema. Dale. Hoy en la mesa de filósofos estamos hablando del sentido de la política. Estamos hablando de si lo tiene, si lo tuvo, si hay que recuperarlo, cómo recuperarlo. Ahí capaz que respuestas no sé si podemos dar, pero sí hay algunas preguntas interesantes que van surgiendo y que también llegan desde la audiencia. Por ejemplo, acá Lili comentaba, dice: humildemente opino que nos hemos creado estereotipos sociales, nos hemos colocado orejeras, solo vemos lo que nos interesa individualmente, pero un objetivo que nos parece... Pero, bueno, acá no le estoy entendiendo esta parte. Le había entendido cuando le leí la pausa que me perdí. Pero bueno, como que fuera de eso no vemos nada más. Dice, fuera de los objetivos personales no vemos nada más. Hemos perdido los objetivos comunes, hemos dejado de luchar por el bien común. Esto era un poco lo que venían comentando ustedes, esa especie de fragmentación social. Acá Gustavo también dice, bueno, ¿cómo reconstruir un tejido social tan fragmentado, en capas sociales casi guetizadas hasta la invisibilidad? Falta de herramientas realmente eficientes para igualar desde arriba hacia abajo el pensamiento crítico, para tratar de nivelar las escandalosas diferencias que se hacen cada vez más tristemente conspicuas. Llegan algunos comentarios más en ese sentido, pero por ahí hay preguntas válidas, ¿no? Si decimos que está todo cada vez más fragmentado y que no necesariamente es algo malo, o sea, está bueno que personas que, vos decías, es un poco discutible la noción de que antes lo común era algo que le gustara a todo el mundo, ¿no? O sea, que el hecho de que ahora haya cosas para distintas personas sí, no es algo malo, ¿no? Pero que falta un poco de ese espacio de discusión común. Yo lo que les pregunto, creo que un poco lo dejaba planteado antes, pero si en esto ¿hace cuánto que se viene alertando sobre la antipolítica o sobre que si se la pasan discutiendo y no se hacen cosas más de fondo? No es un tema que suceda solo en Uruguay, de hecho quizás en Uruguay es de los países que sucede menos, todavía hay diálogo, ¿no? Hay otros países donde está totalmente roto, la política partidaria está totalmente roto. Hay una cuestión ahí que tiene que ver también cuando decimos sentido, también por el valor de la vocación por la acción política y sobre todo por la política partidaria también, por el tema de aquellos que entienden que tienen que estar en ese lugar como representantes, ¿no? Y me acuerdo que en una mesa que hicimos
ahora no me acuerdo, era sobre el sentido también de la realización, y estaba, me acuerdo, la profesora Elena Mutzelewski, que hablaba justamente sobre la falta de una épica en temas más como, bueno, hoy cuáles son las épicas de realización personal, ¿no?, de las personas, ¿no? Cuáles son esos relatos, pensemos en el cine, en la ficción, ¿no? O sea, si de repente el ideal de realización humana es ser narcotraficante, o por ejemplo, o ser alguien que quiere hacer una transformación de la sociedad en positivo. Algunos, por ejemplo, comentaban, bueno, si las personas que hoy están en esos lugares les criticamos un montón de cosas que en realidad son como valores instalados en toda la sociedad. Por ejemplo, el tema del egoísmo, ¿no? O sea, como una, ¿no?, como algo que siempre fue visto como una antivirtud, ¿no?, como un vicio, como algo negativo. Pensar primero en sí mismo y después, ¿no? Hoy en día muchas veces se confunde en la discusión pública y en las redes lo que es el amor a uno mismo, el valorarse a uno mismo, con el egoísmo, y entonces con que el otro no me importa tres cuartos, o sea, que se maneje, que explote todo, o sea, y entonces, y porque yo me tengo que amar y tengo que ser feliz y el mundo que explote. Entonces, en realidad, si nosotros a veces hasta podemos llegar a elogiar el tipo que es vivo y que logra que no lo descubran, nos escandaliza cuando se trata de representantes, por obvio su impacto en lo que hacen y sus decisiones impacta sobre todo si tiene otro nivel de juicio público, pero sin embargo a veces no reparamos en qué tipo de modelo, que obviamente hoy no hay un consenso de, bueno, qué es, ¿no?, una vida virtuosa en una sociedad contemporánea como la de hoy, ¿no? O sea, y cuando eso se piensa en alguien que es un actor político, ¿no? En general, incluso a veces los asesores en comunicación política les dicen que si quieren ser trending topic, tienen que ser mucho más agresivos, tienen que hacer un montón de cosas que van contra lo que uno podía pensar que debería ser, digamos, alguien que está trabajando por ¿no?, gestionar la diversidad, por pensar a largo plazo, por pensar en el bien público dentro de los consensos que hay. No, tiene que ir en la chiquita, en pegarle. Y eso también muchos hoy que reflexionan sobre estas cosas empiezan a preguntarse, bueno, también es verdad que esto es un reflejo de una sociedad donde es cierto que yo puedo estar preocupado por mis cosas, sobre todo si tengo situaciones dramáticas en las que tengo que ocuparme. Pero de repente, en el horizonte cultural en el que hoy vivimos, no interesa el barrio, no interesa el alumbrado público, ¿no? O sea, no sé, alguien que lo resuelva Dios o quien sea, no sé. Pero es como que no es algo que yo me dé cuenta que depende de esa participación, que capaz que no todos tenemos que estar en el Parlamento, pero en donde yo estoy, en mi ámbito educativo, en el barrio, en el ámbito social, en las cosas pequeñas, de esa solidaridad cotidiana, de esos lazos sociales que hoy están muy fragmentados. Porque una cosa es la diversidad, el pluralismo, otra cosa es la fragmentación, otra cosa es lo que hoy también Fernando decía fuera de aire, ¿no? Esa cosa que está pasando hoy con el crecimiento también y el aislamiento que vive mucha gente, ¿no? Y que nos vivimos como mundos. No nos vivimos como un mundo común. Y eso es un problema para la gestión política también, ¿no? Que a su vez... La pregunta que me queda que de fondo es que ya vos decías en la tanda que eras pesimista con estas cosas, que esta pregunta es lo más pesimista posible, pero si no hay consenso sobre qué es el bien común, como decías vos recién, mucho menos hablar sobre cómo llegar a eso. Te digo una positiva. Porque te doy tanto padre. ¿Cómo salimos de esto? Claro. O sea, si no podemos lograr consensos para cosas chiquitas, como por ejemplo el otro día hablábamos acá, consenso político para lograr elegir a un fiscal, ¿cómo vamos a lograr consenso para el bien común? Parece que es imposible, ¿no? Mira, hay situaciones a veces donde cuando nos conectamos con las cosas que son más comunes, que hay cosas comunes. No sé, pienso en lo que generó, por ejemplo, ahora a nivel la película La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, ¿no? Uno de esos casos raros últimamente de que todos la vimos, ¿no? Y claro, y que además lo que impacta es que ahí vos tenés la vida humana desnuda en su fragilidad, en aquello que construye una sociedad nueva casi desde cero, en una situación donde el límite... O sea, el límite del sufrimiento, el límite del horizonte de la muerte demasiado cercana. O sea, eso genera muchas veces, y como pasó en la pandemia, yo pienso, en la pandemia pasaron cosas horribles, pero también se tejieron muchas redes de ayuda por la conciencia. Despertamos muchas veces, gente que nunca en su vida se puso a hacer una olla popular, empezó a trabajar en hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la conciencia de la fragilidad que nos une, cuando aparece ese horizonte de que lo que nos afecta socialmente nos afecta personalmente, genera, también hay que decirlo, genera avivados que aprovechan la fragilidad para aprovecharse de los débiles, pero también genera redes solidarias de conciencia política en este sentido. De conciencia de que yo también puedo hacer algo por hacer de este mundo un lugar mejor.
Pero a veces es cierto que dependiendo de las situaciones que estés viviendo es como se den o no esas cosas, ¿no? A veces tiene que pasarnos algo, ¿no? Como para que reaccionemos. Darte cuenta de lo importante. Sí, a ver, por eso digo, uno para no pensarlo todo en negativo, ¿no? O sea, y también yo que además trabajamos en educación, o sea, también creemos, ¿no? En lo que pasa en el aula, en generar pensamiento crítico, en que las personas, ¿no? Puedan desarrollarse como personas y como ciudadanos y que sean protagonistas de su historia y de lo que les toque. O sea, uno también cree, ¿no? Que obviamente se dan transformaciones, tal vez no utópicas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te permite también seguir trabajando con pasión, con alegría, diciendo, bueno, lo que hacemos vale la pena, aunque no todo el mundo lo vea, ¿no? O sea, porque de esas pequeñas cosas que no todo el mundo ve, es que también subsiste la sociedad, ¿no? Porque a veces hablamos demasiado mal, pero hoy todo está bastante bien porque mucha gente sale a trabajar, cuida a su familia, a sus hijos, y como me decía una vez un amigo, o sea, la mayoría de la gente hace las cosas genial, pero no sale en televisión, o sea, porque en realidad, si no, no subsistiría la sociedad. O sea, hay un montón de cosas que no se ven y que tenemos que valorar y que hacen construcción de lo común, pero el tema es que a veces no las vemos. Empezando por mí cuando me pongo negativo, porque digo, no estamos viendo, ¿no? Pero es interesante ver como esas miradas. Vos preguntás, Gastón, ¿cuál es el camino? Yo creo que esto es parte del camino. Reconocernos como seres políticos. Los seres humanos somos seres políticos. Tenemos esa capacidad de vivir con otros, de encontrar caminos, es decir, de construir intereses comunes. Cuando se habla de deliberación, ¿qué significa encontrarme con el otro en el diálogo y deliberar con otros? No significa ponernos a negociar sobre tus intereses y los míos y ver cuáles vencen, sino que se entiende que en ese espacio de encuentro y de diálogo, que puede ser un espacio asambleario, pero puede ser un encuentro en un barrio. Es decir, hay muchos espacios que no tiene por qué ser solamente el Parlamento, en donde podemos encontrarnos con el otro y de ese encuentro construir intereses y novedad sobre el camino que queremos seguir. Pero para eso debemos reconocernos que tenemos esa dimensión política, que no somos exclusivamente seres necesitados, seres contextuales con unas circunstancias particulares y que no podemos entender al otro. Yo iba a ir justamente a este concepto, Miguel habló de fragilidad, yo me refiero al concepto de vulnerabilidad. Eso es lo que tenemos en común. Y hoy en día se está poniendo en cuestionamiento un trasfondo cultural en donde nos reconocemos como iguales. En todo el mundo occidental están surgiendo expresiones reaccionarias que tienen cierta nostalgia de sistemas jerárquicos, autoritarios, donde algunos se conciben superiores a otros y desde esa superioridad se arrogan la autoridad y el ejercicio del poder sobre esos. Y se entiende que lo otro, pensarnos como iguales, como igualmente vulnerables, igualmente frágiles, iguales en derechos, es una imposición cultural de ciertas ideologías o ciertas formas de pensamiento. Bueno, si dejamos que avancen esas ideas, ahí más que riesgo de la política está en riesgo la vida como la hemos entendido en el último tiempo, en los últimos siglos, ¿no? Ahí hay un riesgo grande y eso tiene que ver con el desconocimiento, a lo mejor no lo explicitamos suficientemente, de que la política no es solamente la gestión de las diferencias y la búsqueda de acuerdos, sino que también es un campo donde batalla el poder. La política está atravesada por poder. Y existen distintos... Parece natural lo que estás diciendo, exacto, ¿no? Pero ¿por qué le hace la distinción? Porque me parece que tenemos que pensar en esto, porque debemos reconocer que existen distintos sistemas de poder y hay uno que está influyendo mayormente sobre el otro. Me estoy refiriendo al poder económico. El poder económico superando en fuerzas al poder político hace muy difícil que podamos concebirnos a nosotros mismos como hacedores de nuestro destino y como constructores de intereses colectivos. Cuando vemos que alguien que está en el gobierno utiliza su lugar
de administrador absolutamente provisorio para favorecer intereses que están relacionados directamente con esa persona, es decir, utiliza la función pública para favorecer intereses particulares, claro, eso genera una cierta impotencia en el resto de la ciudadanía que estimula la apatía. ¿Qué voy a poder hacer yo? ¿Por qué voy a dejar de realizar mis actividades si con mis gritos, si con mi protesta, si lo máximo que puedo hacer es en una red social cuestionarlo? Pero no quiero decir con esto que las personas no tengan la capacidad de hacerlo, sino cómo nos representamos, o sea, cómo influye en la ciudadanía que un poder como el poder económico incida tan fuertemente en la política. Genera cierta disposición o cierta mentalidad de que contra eso difícilmente se puede hacer algo. Héctor, vos hoy hacías referencia a esto de lo económico, ¿no? Diferenciabas como no recuerdo textualmente cómo lo decías, pero el no pensarnos solo como desde lo económico. En esto que decía Fernanda, ¿lo ves asociado con eso que planteabas antes? Comparto totalmente lo que dice Fernanda. Si retomando un poquito el concepto de la pluralidad de Arendt, que habla sobre la necesidad de lo multicultural, de lo diverso, de lo religioso, lo cultural, trayectorias de vida, de los referentes, de las ideas políticas, nosotros estamos viendo que nuestros sistemas económicos actuales, nuestro sistema económico, nos iguala como consumidores. Entonces, la pluralidad es de los objetos a consumir, pero no de formas de vida. Todos tenemos que ser iguales en consumir determinados productos que son los que nos diferencian y nos colocan en un lugar distinto. Entonces hay una influencia del poder económico que nos saca de la concepción arendtiana del poder como aquella capacidad verdaderamente humana, por lo tanto la tenemos todos, de actuar y de actuar concertadamente, actuar junto con otros. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos o desde cuándo podemos empezar a educarnos en el hábito de ejercitar esta capacidad humana? Porque si la libertad es una capacidad humana, hay que justamente ejercitarla, hay que tomar decisiones, hay que actuar, hay que hacer cosas. Entonces, si el poder es una capacidad humana, también tenemos que junto con otros tener los espacios, el tiempo, la decisión de ejercitar y de desarrollar este hábito de hacer cosas poderosas, de poner algo nuevo en este espacio que está influido totalmente por lo económico, junto con otros. Entonces, es central tomar decisiones en común y tener espacios para educarnos en el hábito del ejercicio del poder. Pienso la necesidad de educarnos de una forma totalmente distinta. Y creo, y eso lo hago como una forma de crítica, que perdimos una gran oportunidad. Nosotros tenemos que a veces hay diferencias entre la agenda pública, es decir, lo que necesita la gente, lo que te pide la gente, los intereses de la ciudadanía en general, y la agenda, los intereses del gobierno. Tal vez que cuajaron la necesidad de hacer algunos cambios en la educación. Tal vez, críticamente lo digo, cuestionando, perdimos la posibilidad de ejercitarnos en el hábito del poder, de pensar, de actuar y de tomar decisiones de qué educación, qué ciudadanos, para quiénes, qué vistas quiero yo, de qué Uruguay posible, con qué relatos, con qué identidad, con qué referentes, con qué formas de vida, con qué ideologías. Tal vez que en esta transformación educativa que todavía estamos atravesando, perdimos una posibilidad de que se una lo público con la actividad de los políticos, de convocar asambleas en los barrios, en las escuelas, en los liceos, para pensar juntos y tomar decisiones. Y que también ahí la democracia representativa tome algo de la propuesta arendtiana, del ejercicio público del poder, de encontrarnos con los diversos, de pensarnos juntos mucho más allá de nuestras necesidades individuales, temporales, y pensar con un horizonte más amplio. Ojalá que podamos revertir frente a determinadas transformaciones, procesos que estamos viviendo, ojalá que podamos llegar a tener un espacio de construirnos
y de ver cómo queremos pensar y también de desarrollar el hábito de pensar para salir de las cajas individuales y particulares. Miguel, ahora ya para ir cerrando, vos sobre esta parte del poder y de la economía... No, creo que ya quedó claro, muy claro con los dos. Me gustaría agregar una pata más de las que más negativas, pero... Y es que... Ya metiste una positiva, pero... Sí, ya. Pero, y es que a mí me preocupa, lo veo mucho en las retóricas de política partidarias de todas, en general, claro, como un acercamiento más fuerte a un hiperindividualismo muy radical de que tiene que ver con mi derecho, mis cosas, yo, y eso, claro, es más redituable, porque hoy el mundo es muy autorreferencial, hay un fuerte narcisismo cultural, y de las tradiciones clásicas, que podés llamar más liberal o socialista, lo que fuera, no aparece tanto la dimensión ética del otro. O sea, está más invisibilizada, ¿no? O sea, siempre es como el argumento hacia el yo. Y claro, y eso creo que tiene que ver porque a veces se pueden perder votos también si uno se pone en un discurso de largoplacista, de pensar en el otro. Tengo un recuerdo que fue, no me acuerdo si fue durante la pandemia, de 2 legisladores debatiendo en televisión, que incluso quien moderaba, periodista, buscaba la atención, el conflicto, la polarización, ¿no? O sea, y claro, como estábamos en una situación crítica, los dos empezaron como a coincidir en la preocupación por el empleo, por el futuro del Uruguay, por lo que iba a cómo impactar en la gente, y en Twitter les pegaban los propios. ¿Por qué no deshacían al otro en pedazos porque era el enemigo, ¿no? O sea que los tipos que trataron de poner un diálogo común sobre lo público, sobre aquello que afecta a todos, como era el futuro del empleo, de cómo van a vivir los uruguayos, justamente con la irrupción de lo digital, con el teletrabajo, todo eso, y les pegaban los propios. O sea que si querían cazar seguidores, tenían que haberse puesto en una trinchera, ¿no? Entonces es interesante como todo esto, también cuando el representante no representa, sino que está preocupado por mantenerse ahí, es una cuestión para mí complicada, sobre todo cuando el discurso individualista, y acá soy duro, se replica desde los actores políticos, que son parte de la sociedad contemporánea, en lugar de invitar justamente a esto que hablaba hoy Fernanda, justamente invitar a otra, justamente a salir de esa mirada individualista, para entrar en la preocupación por el otro y por los otros, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que hay que denunciar, que hay que hacerlo más visible. Incluso nosotros, cada uno, yo creo que es una cosa que yo cada tanto pego un comentario sobre este tema, ¿no? Porque lo veo que no tiene color político. Es una tendencia con la que me parece que hay que luchar, porque si no, se hace una prédica del egoísmo. Ahora está de moda entre algunos jóvenes, que me preocupa un poco la lectura de Ayn Rand, que me parece bastante pobre en algunas cosas, pero que también es esa cosa como de, bueno, en realidad una prédica del egoísmo, pero atroz. Entonces, me parece importante tomar contacto con la sensibilidad humana y con la importancia del contacto con el otro y la preocupación por el otro como esa raíz de lo político, porque no vivimos solos, ¿no? Entonces, y si queremos caminar juntos, aún en la diferencia y contenciones, porque pues hay tradiciones en la filosofía política, unas que parten de la naturaleza del conflicto permanente, otras que son más del orden y de la finalidad, pero de todas maneras, si no pones cabeza y corazón también en la preocupación por los otros y por aquellos por los que convivís, si vos porque querés discrepar, por ejemplo, en temas como educación, ya porque querés presentar un argumento distinto, incluso entre los propios te dicen traidor, porque vos no salís con el discurso monolítico, homogéneo, fundamentalista, y decís, no, pará, yo estoy de acuerdo con todo lo que hacemos, pero en esto no. Hay gente que no se atreve, porque eso le trae problemas. Entonces, y encima, con lo que las redes amplifican, el efecto burbuja y lo que generan los algoritmos, de que todo el mundo está todo el día mirándose al espejo y escuchando solo los que repiten su propio relato, es decir, la sanidad mental, la salud mental también depende de hablar con gente que no piensa como vos. Entonces, hasta en eso la política es importante. Salud mental. O sea, entonces yo creo que es importante tener estos espacios en todos los niveles. No estoy pensando que todo el mundo va al Parlamento, en el barrio, ¿no? Ahí creo que es importante entender que la política implica conflicto, implica intereses diversos, cierto antagonismo,
Pero el límite de eso, y creo que es positivo esto que voy a decir para tener una base desde donde construir ese bien común, el límite es que no podemos tomar a quien piensa distinto como un enemigo a destruir, a eliminar. Esas posiciones políticas que no están ausentes en la política de Occidente es lo que hay que temer, que el enemigo sea aniquilado, porque ahí sí desaparece la política. Claro, creo que sí. Lo último, otro camino para quienes preguntaban entre la audiencia, bueno, qué posibilidades, qué alternativas, creo que es importante no perder de vista el carácter histórico que tenemos como humanidad. Algo de eso decía Héctor hoy, ¿no? Exacto. Pensarlo como parte de la historia universal. No llegamos a esto por casualidad. No somos seres individualistas porque somos seres nacidos para el mal, por alguna cuestión natural. Hubo ciertas formas, cierta institucionalidad, ciertas maneras de organizarnos, políticas, sociales, económicas, que han dado lugar a este ser que somos ahora y estas formas que tenemos ahora. ¿Qué nos da esa historicidad? Nos permite entender que no siempre fue así y que puede transformarse. Es maleable nuestra condición humana. Y por eso necesitamos pensarnos como un modo distinto. Y para eso creo que es fundamental algo que han recuperado también los filósofos contemporáneos, es la necesidad de recuperar la imaginación política. Imaginar lo otro, imaginar lo distinto. Tal vez estamos faltos de utopías y eso es lo que no nos permite ver lo distinto, lo otro, tener un camino, un ideal hacia el que caminar. Héctor, un último apunte. Me parece central esto último que decía justamente Fernanda, porque sin las utopías, sin el horizonte, sin el levantar la mirada, justamente se da el advenimiento de los outsiders a nivel de la actividad política. Personas que no vienen de ningún lugar o que no se sabe de dónde vienen, que llegan con propuestas de la libertad como capacidad de elección y de hacer cualquier cosa, de ser totalmente auténticos porque no tienes vinculación con lo otro, la ruptura con el pasado, cuando es central nuestro pasado, porque yo soy con otros, pero soy gracias a los otros. Yo soy y estoy gracias a mis padres, a mis abuelos, a la historia compartida, a la historia anterior, incluso a la historia sufrida, no solamente a las victorias o a las ganancias. Entonces, es necesario recuperar la idea de que nosotros somos seres junto con los otros, gracias con los otros y también para los otros. Y dentro de lo deseable y lo posible, lo real. Entonces, si estamos en una democracia representativa, también apelar no solamente a la construcción y a la generación de una conciencia colectiva en común que recupere la idea deseable de una identidad junto con los otros y no a pesar de los otros, porque esa es la idea un poco de la tolerancia. Te tolero ahí en el rincón, mientras no me molestes mucho. Por eso hay a veces que hay que cambiar ese chip o ese discurso en nuestras casas, en las escuelas, en el liceo. Hay que ser tolerante, no hay que ser tolerante. Hay que ser comprensivo, que es totalmente distinto. Es una mirada mucho más compleja de lo que es el otro. Y en esta necesidad de crear una identidad colectiva, la realidad implica que en esta democracia representativa, nuestros partidos políticos en Uruguay tienen una gran responsabilidad. Más que estuvimos vivenciando también el año pasado 50 años de algo muy importante que sucedió, que también nos marca nuestra historia reciente y también nuestro presente y nuestro futuro. Entonces hay que hacer escuela política, más que educar en la ideología propia partidaria, educar en la política como el lugar para construir la posibilidad de realizar nuestra identidad colectiva, subjetiva e intersubjetiva. Todo un desafío para nosotros que estamos embebidos en esta sociedad politizada y fragmentada. Héctor Insaurralde, Fernanda Diab, Miguel Pastorino, muchísimas gracias a los tres por esta mesa de filósofos, por estos minutos de esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias, hasta la próxima. Gracias.